doctor José Lavallée. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Creo que, como decía la doctora, ¿verdad? O sea, ¿qué hace una ginecóloga en un técnico del deporte? Se preguntarán, pues, ¿qué hace un pediatra aquí, ¿verdad? Y es fundamental conocer, pues, a nuestra población desde que inicia, ¿verdad? Desde sus primeros pasos hacia el deporte para realmente entender cómo llega a ese alto rendimiento. Entonces, para mí es un gusto presentarles este tema, las diferencias del niño y del adulto en el deporte. Como pediatra y como médico enfocado en atender a niños que hacen deporte, pues hay tres objetivos principales. El asegurar el normal crecimiento y desarrollo y maduración de los deportistas, el evitar las lesiones por sobreuso, ¿verdad? Y evitar el síndrome de quemado o evitar el burnout. Vamos a abundar ahorita realmente los primeros dos objetivos en la charla. Para iniciar, pues definiciones, qué es crecimiento y qué es desarrollo, ¿verdad? El crecimiento pues es todo aumento, ya sea de masa o de peso, de estatura, ¿verdad? Que va a tener el niño. Normalmente se preocupan mucho los papás ya cuando llegan a la adolescencia de a qué talla va a llegar el niño, de a qué peso va a tener. Pero debemos de tener muy en cuenta que en los primeros años, del primero al segundo año, es cuando el niño va a crecer y va a alcanzar su desarrollo óptimo, ¿verdad? Yo siempre les digo a los papás, si el niño no crece adecuadamente en estos primeros 2 años, es como que tuviéramos una deuda en el banco. Va aumentando año con año y cada vez va siendo mayor. Entonces, tenemos que cuidar estos primeros 2 años del niño para que podamos llegar a potenciar, ¿verdad?, todas sus capacidades. Desarrollo, pues al final el desarrollo se define como un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales, ¿verdad? Llamamos como la autonomía del niño, ¿verdad? O la independencia. Entonces ya cuando estas dos definiciones se juntan, ¿verdad? Sabemos que el crecimiento y el desarrollo son el resultado de factores genéticos, ¿verdad? Aportados por la herencia. Y si tenemos una buena base, al final vamos a tener un buen resultado. Si las condiciones de vida son favorables, entonces el potencial genético de crecimiento y desarrollo va a poder expresarse de forma adecuada, ¿verdad? Todo lo contrario si las condiciones son desfavorables. ¿Qué condiciones podrían ser desfavorables en un niño? Que tenemos que tener en cuenta, que tal vez no se pregunta tanto, porque ya ven al niño cuando tiene 8, 9, 10 años que está haciendo deporte, si fue prematuro, si fue bajo peso, ¿verdad? Si tuvo alguna una enfermedad como asma, ¿verdad? Durante su infancia. Entonces todo este tipo de condiciones pueden ser desfavorables para el niño. El crecimiento longitudinal inicia desde la concepción, ¿verdad? Que es cuando nosotros crecemos más centímetros durante esos 9 meses, ¿verdad? Al final, continúa en la infancia y en la adolescencia. Es un proceso no lineal, vamos a ver una tabla más adelante de cómo es el crecimiento longitudinal. Y la talla pues va a depender principalmente del crecimiento longitudinal de los huesos largos. Entonces, el crecimiento longitudinal. Hay factores determinantes, realizadores, permisivos y reguladores. Determinantes, la genética, ¿verdad? Yo cuando tenga un hijo no le puedo pedir a mi hijo, si yo mido 1,70, que vaya a medir 1,90 o 2 metros, ¿verdad? Genéticamente no se puede. Entonces, ¿podemos potenciarlo? Sí. ¿Podemos llegar a una talla familiar aún mayor? Sí. Pero obviamente depende de muchos factores. Entonces, es importante saber la talla familiar. Cuando tenemos a un niño deportista, cuál es la talla familiar, ¿verdad? Para saber si ese niño va en sus curvas. Factores realizadores, el hueso. Debemos de tener un hueso sano, ¿verdad? Obviamente suplementado con vitamina D, calcio, hierro, ¿verdad? Si no tenemos un hueso sano, al final, como veíamos en la diapositiva anterior, es el principal factor del crecimiento longitudinal, los huesos largos.
Los factores permisivos, la nutrición, factores psicosociales, cómo se está alimentando ese niño, ¿verdad? Durante su infancia, ¿verdad? Y los factores reguladores, las hormonas y factores de crecimiento. Entonces, aquí vemos el pico de crecimiento máximo, ¿verdad? Que es la velocidad máxima de crecimiento. Y si podemos ver, en los 2 años, ¿verdad? En la línea tenemos velocidad de altura, centímetros por año, y abajo tenemos la edad. Crecemos mucho más centímetros en los primero y segundo año de vida, ¿verdad? Y después el crecimiento no es lineal. Esperamos a veces que los pacientes vayan creciendo obviamente mes a mes, pero ya los picos pues son irregulares. Y vemos que llegan a un pico máximo de crecimiento antes las niñas más o menos a los 11, 12 años y posterior los varones a los 13, 14 años. ¿Para qué me sirve a mí saber en qué momento, en qué fase de crecimiento está el niño en el deporte? Las fases sensibles, ¿verdad? Son periodos particularmente favorables donde el niño va a poder desarrollarse de adecuada manera para reforzar factores determinantes para el rendimiento deportivo, ¿verdad? Entonces, estas fases sensibles se van a ver a cambios fisiológicos, neurológicos, psicológicos y que van a ocurrir en cada etapa de su vida, ¿verdad? Entonces, son periodos en donde hay especial disposición para las mejoras a través de las cargas de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental para todos los entrenadores, para todos los que trabajamos con niños deportistas y saber cómo están entrenando, porque comprender estas fases nos va a llevar a diseñar mejores programas y diseñar mejores programas nos va a llevar a entrenamientos más efectivos, a entrenamientos más seguros para nuestros atletas. No podemos poner a entrenar a un niño de 8 años con un niño ya de 14, por más que sea muy bueno. Sabemos que las fases fisiológicas de ese niño no están adaptadas. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Que ese niño que lo estamos, como decía el tercer objetivo, quemando, puede llegar a que su rendimiento no sea adecuado y entonces deje el deporte a los 18, 19 años, que a muchos atletas pues les ha pasado, ¿verdad? Entonces, si adaptamos el entrenamiento a las características de cada etapa de desarrollo, vamos a maximizar los resultados y así vamos a reducir el riesgo de lesiones, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en la tabla las fases, ¿verdad? Y las edades. Podemos tomar como una media, ¿verdad? La edad de 11 y 14 años, que es más o menos el pico, ¿verdad? De crecimiento que mencionaba anteriormente. Y vemos que durante los primeros 10 años, por así ponerlo, en el cual el niño va a hacer deporte, realmente nos debemos de enfocar en coordinación, en equilibrio, fuerza general, ¿verdad? No fuerza máxima, velocidad de reacción, coordinación, resistencia aeróbica básica. Y ya a partir de los 11 años o 14, ¿verdad? Ya cuando llegue a ese punto, a ese pico, que debe ser controlado, no solo asumir que está en ese pico porque está en esa edad. Sabemos que la maduración es diferente para cada niño, para cada joven, y entonces hay diferentes métodos para poder ver en qué fase de crecimiento está el niño, ¿verdad? Entonces ya a partir de los 11 a 14 años, pues ya empezamos la fuerza máxima, la resistencia, la velocidad, ¿verdad? Ya son otros aspectos más importantes. Y aquí están los aspectos como más importantes. La fuerza, aquí hablamos de fuerza máxima. ¿En qué momento debemos de entrenarlo o debemos de hacerlo mayor en los niños? En los niños de 1 a 1.5 años después de que haya llegado a su pico de crecimiento y en niñas inmediatamente después del pico de crecimiento, ¿verdad? Entonces la velocidad la podemos llegar a estar entrenando, podemos estar enfatizando en la velocidad a los 9, 10 años, ¿verdad? Cuando se madura el sistema nervioso, ¿verdad? Y va a ser justo antes del pico de crecimiento y estatura, ¿verdad? Y el VO2 máximo lo podemos entrenar un año previo, ¿verdad? Para favorecer y tener un mejor resultado después del pico de crecimiento y tener mejores resultados de VO2 máximo. La fatiga. Los niños tienen menor índice de fatiga, ¿verdad? Es importante ponerle atención a esto porque no por ser niño puede llegar a jugar 3, 4, 5 partidos, o sea, en un fin de semana, ¿verdad? Él casi nunca, el niño en sí nunca va a decir estoy fatigado, estoy cansado.
Y es por esto, tenemos menor índice de fatiga, los niños tienen menor índice de fatiga, la recuperación es más rápida después del ejercicio de alta intensidad debido a que su consumo de oxígeno y a su frecuencia cardíaca pues son mayores. Asimismo, esto tiene una mayor capacidad de generar energía, ¿verdad? A través de diferentes sustratos, y el sustrato principal por el cual van a generar energía pues son por el sistema oxidativo y principalmente las grasas, ¿verdad? Esto también es fundamental, ¿por qué? Porque los sistemas energéticos en niños y en adultos son completamente diferentes, ¿verdad? De su lado izquierdo podemos ver el sistema energético de un adulto, en el cual vemos a partir la línea gris más o menos el sistema ATPC, ¿verdad? O de fosfágenos, que es el sistema energético inmediato que todos utilizamos al momento de hacer tal vez algún esfuerzo físico, ¿verdad? Después tenemos el sistema glucolítico, el sistema energético a corto plazo, ¿verdad? Vemos que estos dos llegan más o menos al 100%, ¿sí? Y ya más tarde, después de los 5 minutos aproximadamente, el sistema aeróbico oxidativo, ¿verdad? Sistema energético a largo plazo. Pero si vemos la tabla de colores, ¿verdad? Que es la que representa a los niños, vemos que el sistema de fosfatos, ¿verdad? O el ATPCP, ¿verdad? Que es el rojo, no llega a su 100%, ¿verdad? O sea, realmente no está tan avanzado, no va a consumir tanta energía, no nos va a ayudar para todo esto. Después vemos el sistema glucolítico, ¿verdad? En un azul, ¿verdad? Más o menos, un poquito más bajo, y vemos que la línea verde punteada, que es la que sí llega hasta el 100%, va a ser nuestro sistema oxidativo. Entonces, es importante saber de dónde pueden llegar a recibir la energía los niños, ¿verdad? Porque obviamente, pues no va a ser lo mismo. En tema un poquito de resumen de los sistemas, ¿verdad? El sistema de fosfágenos en reposo, en sí hay bastantes estudios en los cuales evidencian que hay menor nivel de fosfocreatina, ¿verdad? En los niños, y al empezar a hacer ejercicio va a haber un menor descenso, o sea, realmente la fosfocreatina no va a tener esos picos o ese descenso abrupto que puede llegar a tener en el adulto. Y también hay menos producción de fósforo. En el sistema glucolítico, menos depósitos de glucógeno, ¿verdad? Menos reservas en el niño, y durante el ejercicio hay menor tasa glucolítica, menos descenso del pH, menor producción de lactato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las enzimas que nos ayudan al sistema glucolítico, ¿verdad? A todos esos depósitos de glucógeno van a estar inmaduras, ¿verdad? No van a estar tan activadas como son las enzimas, la fosfofructoquinasa y la LDH. Y llegamos al sistema oxidativo, que es el principal. Los depósitos de grasa intracelular en los niños son mayores, ¿verdad? La densidad mitocondrial es mayor en niños. Durante el ejercicio, las enzimas que nos van a ayudar para el consumo de estas grasas oxidativas, ¿verdad? Va a ser mayor, y el aporte de energía en el sistema oxidativo es mayor. Entonces se ha visto que el sistema oxidativo, ¿verdad? La utilización de grasas llega a compensar, ¿verdad?, la no utilización del sistema de fosfágenos como si lo utiliza el adulto, ¿verdad? Entonces, el sistema oxidativo va a aportar el mayor porcentaje de energía en los niños, ¿verdad? Diferencias en la activación muscular. Los niños tienen menor fuerza muscular voluntaria y menor velocidad de contracción, ¿verdad? En los niños se va a producir una co-contracción, ¿verdad?, de músculos agonistas y antagonistas. Normalmente cuando hacemos un gesto, ¿verdad?, deportivo o algún ejercicio, tenemos un músculo que se contrae y otro que se relaja, pero en los niños normalmente los dos a veces se pueden llegar a contraer, y esto hace que los movimientos sean un poquito más toscos, ¿verdad? Y por eso es bien importante regresar a las fases sensibles para trabajar la coordinación y no trabajar tanto en el gesto técnico. ¿Por qué? Porque el niño no se va a poder desarrollar en el gesto técnico. Debemos desarrollar todo su equilibrio, ¿verdad?, para poder llegar al gesto técnico. Diferencias en la masa corporal y la masa muscular.
y diferencias en la composición de fibras musculares, ¿verdad? Esta es tal vez la más importante. Tienen menor cantidad de fibras rápidas tipo 2, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos más fibras rápidas, ellos tienen fibras lentas tipo 1. ¿Y en qué momento se desarrollan las fibras rápidas en los niños? Otra vez regresando en el pico máximo de crecimiento. Hablando un poco de los huesos, ¿verdad? Diferencias básicas, la anatomía, ¿verdad? Se divide en 4 regiones en los niños. Tenemos una diáfisis, en el centro, que es el centro de osificación primario. Tenemos una metáfisis, fisis y una epífisis, ¿verdad? A diferencia del adulto, que vamos a tener únicamente solo la diáfisis y la metáfisis. Y entonces vemos desde los 4 meses, 4 años y 16 años, vemos como el hueso o la epífisis va a estar compuesta principalmente de cartílago, ¿verdad? Tenemos un centro de crecimiento secundario muy pequeño. Conforme van avanzando pues en su edad, ¿verdad? Ya a los 4 años vemos cómo ese centro de osificación se va haciendo más grande hasta llegar a los 16 años a una osificación, ¿verdad? Esto es muy importante por el tema de las lesiones que puedan llegar a tener, ¿verdad? Porque el hueso de los niños se doblan antes de romperse. El hueso del niño es más poroso. Tenemos en el hueso del niño más canales de Havers, que son canales por donde pasa el oxígeno y toda la nutrición del hueso. Entonces, obviamente, por eso es que el crecimiento es longitudinal y no lineal, ¿verdad? Y hay mayores de estos canales de Havers en el hueso del niño, lo hace más poroso a diferencia del adulto, ¿verdad? Entonces, al final, en el tipo de lesiones también nos va a cambiar, porque no es lo mismo una fractura en un joven o en un niño que en un adulto. Obviamente depende mucho del mecanismo de trauma, pero las principales tipos de fracturas son completamente a veces diferentes. Bueno, esto es un resumen, ¿verdad? Los huesos, hay presencia de fisis, ¿verdad? El periósteo también es importante recalcar que la capa que recubre el hueso es mucho más gruesa, ¿verdad? Varían de tamaño corporal en una misma edad, eso es sumamente importante. Hiperlaxitud y el acortamiento muscular. Y pues las lesiones son completamente diferentes, ¿verdad? Vamos a encontrar lesiones en niños que tal vez no vamos a encontrar en adultos. Las lesiones, como ya veíamos en la charla anterior, pues van a surgir de un aumento de la carga, o sea, la carga va a exceder la capacidad de adaptación que va a tener el cuerpo. Y entonces tenemos lesiones agudas y lesiones subagudas, ¿verdad? Las lesiones agudas se van a producir por una carga de alta intensidad y las subagudas, que como decía anteriormente en la charla, estaban hablando sobre las lesiones por sobreuso importante en los jóvenes, son secundarias pues a un microtrauma repetido, ¿verdad? En niños prepúberes vamos a encontrar las lesiones son más frecuentes en el cartílago y ya después del desarrollo como tal, las lesiones son más frecuentes en músculos y tendones. Ya hablaron un poquito también, ¿verdad? Anteriormente de los factores de riesgo de las lesiones, los factores intrínsecos, lesiones previas, desanemiación anatómica, el crecimiento, enfermedades asociadas, la flexibilidad, los factores nutricionales y los extrínsecos, todas esas fuerzas externas asociadas al diferente tipo de deporte, las características del entrenamiento, el equipamiento deportivo, ¿verdad? Y el entorno en cada deporte. Y para ir cerrando, pues puntos claves de estas diferencias, fisiológicamente también es importante aclarar que el niño tiene una menor capacidad de recuperación, tiene una mayor producción de calor, así como de sudoración, ¿verdad? Si veíamos también en charlas anteriores, el tema de la hidratación es un punto muy importante en los niños. El niño ya en sí, cuando hace ejercicio, está deshidratado porque no suele tomar agua. No tienen a veces el hábito de estar tomando agua, la cantidad de agua es menor, y si la cantidad de agua es menor y la sudoración es mayor, al final de cuentas la deshidratación puede llegar a tener muchos más efectos en el rendimiento deportivo de estos chicos, ¿verdad? El crecimiento es constante, ¿verdad?
puede afectar a su coordinación, equilibrio y capacidades de realizar gestos técnicos. Es importante monitorizar a un niño en todo su crecimiento. Como pediatra me he dado cuenta que durante los primeros, tal vez, promedio 5 años de vida, es muy común que pues lleven al niño al pediatra a su chequeo, ¿verdad? O sea, pero ya después de los 5 años ya se enferman menos, entonces ya no lo llevo al pediatra. Entonces al final, ¿quién evalúa este crecimiento? El niño está haciendo deporte, el niño está en una academia, el niño está en alguna federación, ¿verdad? Y es importante que alguien especializado en las edades pues lo pueda llegar a ver y que podamos ver ese crecimiento y si realmente no estamos sobrecargando a un niño por más hábil que sea, por más bueno que sea, que no lo estemos sobrecargando y que no lo estemos quemando antes de tiempo, ¿verdad? En el entrenamiento se recomienda entrenamientos de menor volumen, menor intensidad, variados, ¿verdad? Y con un enfoque de desarrollo integral. La madurez física y mental de los niños no es la misma de los adultos, por lo que los enfoques de entrenamiento deben de ser diferentes. Si el entrenador pone el mismo ejercicio o pone los mismos ejercicios durante la semana, vamos a terminar aburriendo porque no tiene la misma captación el niño de lo que está tratando de hacer y a dónde quiere llegar. Entonces al final es importante variar todos estos ejercicios para tener esa captación y que pues obviamente no, los niños no se salgan del deporte, no se aburran, ¿verdad? Objetivos, ¿verdad? El desarrollo de habilidades, el aprendizaje, la diversión y la promoción de valores positivos en el deporte. Entonces, para terminar, el deporte en niños debe enfocarse en el desarrollo integral, la diversión, el aprendizaje y la promoción de los valores conforme avance, el foco pues puede irse situando ya desde en el rendimiento, en la competencia, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta pues todas esas diferencias fisiológicas, anatómicas y de la madurez de cada niño. Muchas gracias.